Ya. Esto no está funcionando. Sí. Oh. Por eso tiene. Bueno, vamos a seguir. Ahorita ya es enseñanza de la palabra de Dios. Ahorita ya no es predicación, la predicación ya pasó. Y vamos a estar en la enseñanza. Y agarren sus lápices y sus libretas y hay que anotar, ¿ok? Porque viene un tema que se llama el arrebatamiento, el rapto, ¿ok? Entonces, pero antes vamos a tener un canto con Edra. Bueno, entonces ahí quedó el canto. ¿Cómo se llama, Edra, ese? Ok. Dime la historia. ¿Sí se oye? Sí. Ok, dime la historia. Bueno, déjeme ver entonces a qué horas son. Son las 7:20. Estamos a un buen tiempo. Vamos a estar viendo acerca del arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia, ¿ok? El arrebatamiento de la iglesia es lo que vamos a estar mirando ahorita. Y vamos a orar un poquito y para que Dios nos ayude, ¿ok? Vamos a orar. Señor, te pedimos que estés con nosotros, que nos ayudes, que nos cuides y nos guardes. También te pido por Javier, Señor, por sus hijos, por su señora. Te pido que los ayudes, te pido que estés con ellos. Bendícelos, Padre Celestial, dales paz en su corazón. Ayúdeles, Señor, a controlar sus emociones, Padre, y protégelos del enemigo. Sabemos que el enemigo no quiere que haya un grupo de gente ahí que sirva a Dios, pero tú eres fuerte, Señor, y tú das la salida con toda cosa que venga. Te pido que los protejas y que los ayudes y bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces les mandamos un saludo, ¿verdad? A Javier, especialmente, que nos está mirando. Y le bendecimos desde aquí. Y bueno, vamos a entrar entonces a la enseñanza acerca del arrebatamiento. Arrebatamiento. ¿Cuántos saben que hay el arrebatamiento de la iglesia? El rapto. Ok, entonces vamos a empezar y ya no se nos pasa nada, ¿verdad? No, ok. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia, o también conocido como rapto, ok. Entonces vamos a empezar primero, porque es mucha cosa que vamos a hablar primeramente, Dios. Vamos a empezar primero con el significado de la palabra arrebatamiento. El significado de la palabra arrebatamiento. El término se deriva del verbo latino rapere, ¿ok? Rapere, que significa
transportar de un lugar a otro. ¿Okay? Transportar de un lugar a otro. Eso es lo que significa arrebatamiento o rapto, como lo llaman, que viene del verbo latino rapere. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Transportar de un lugar a otro. Eso es lo que quiere decir. Y en la Biblia, ese es exactamente lo que quiere decir. Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses 4:15 y Primera de Corintios 15:51, dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre. ¿Con quién? Con el Señor, exactamente. Primera de Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahí está. Estos dos pasajes son claves porque hablan exactamente del arrebatamiento, de cómo vamos a ser transformados, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser llevados para arriba, la iglesia, todos los que formen parte de la iglesia. Entonces, eso es exactamente lo que significa rapto o arrebatamiento. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, eso es lo que significa arrebatamiento, que vamos a ser trasladados, transportados de un lugar a otro. ¿Hasta ahí entendemos? Ahora, seguimos. Los participantes del arrebatamiento. ¿Quiénes van a ser los que participan en el arrebatamiento? Bueno, los versículos que leemos, vemos obviamente Jesucristo viniendo, ¿verdad? Y obviamente los cuerpos de los creyentes muertos, como ahí donde dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y luego tenemos los cuerpos transformados de los creyentes que estén vivos, dice, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, estos son los participantes del arrebatamiento, básicamente los muertos, ¿verdad? Que los muertos que tengan a Cristo y los vivos que tengan a Cristo, ¿verdad? ¿Sí entendemos? Esos son los participantes del arrebatamiento, todo lo que es la iglesia. ¿Sí entendemos eso? Entonces ya tenemos los participantes del arrebatamiento, que son los muertos en Cristo y son los vivos en Cristo. ¿Ok? Entonces, seguimos adelante. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Ok, entonces seguimos. Los enfoques, vamos a ver algunos enfoques, ¿verdad? 4 enfoques, ¿verdad? Vamos a ver 4 enfoques, ¿sí se dice así? 4 enfoques que son puntos de vista, o sea, son enfoques, pero son falsos, ¿ok? Entonces vamos a ver 4 puntos en cuestión del arrebatamiento que son falsos, ¿ok? Son 4 puntos que son falsos. Punto número 1, para que ustedes vayan mirando. Punto número 1, enfoque número 1 que es falso acerca del arrebatamiento. Que el arrebatamiento es la segunda venida de Cristo. ¿Verdad? Muchas veces hemos oído que dicen, especial los testigos locos, ¿verdad? Que dicen, es que no hay arrebatamiento, es que es la segunda venida de Cristo. Entonces ellos confunden el magnesio con la magnasia. ¿O cómo se dice? Sí, ¿verdad? Confunden una cosa con la otra, pues. ¿Sí entendemos? Confunden una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la segunda venida de Cristo. Son 2 acontecimientos diferentes. ¿Sí entendemos?
Amén. Entonces, no es el arrebatamiento, no es la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento es uno, la segunda venida es otro. La segunda venida de Cristo viene con la iglesia. Lo vemos en Apocalipsis 19. Y el rapto o el arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia. ¿Sí lo entendemos? Entonces, ¿sí entendemos que son dos puntos diferentes? Amén. Ok, entonces, en el arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia a llevársela, ¿verdad? Y en la segunda venida, Cristo viene con su iglesia. O sea, ya viene con la iglesia, con todos los santos. Y todo ojo le verá. Y en el rapto no, en el rapto nomás le miran los que son salvos. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Amén. Entonces, este es un punto de vista falso que quiere decir que el rapto es la segunda venida, absolutamente antibíblico. Punto número 2, que o enfoque número 2, para ir entendiendo, que el arrebatamiento solo incluirá a los cristianos espirituales y que los cristianos carnales serán dejados para soportar la tribulación. Okay, entonces, este punto de vista es que dice, solamente los que se van a ir son los cristianos que sean maduros y los cristianos que sean espirituales. Pero los cristianos que sean carnales, que sean inmaduros, esos se quedan. Entonces, este punto de vista dice, los maduros espirituales se van y los carnalones inmaduros se quedan. Ese es este punto de vista. ¿Sí entendemos eso? Amén. Ok, entonces, este punto de vista está refutado por 1 de Corintios 15:51, donde dice Pablo, todos seremos transformados. ¿Ok? Ahí dice, todos seremos transformados. Ahí no dice unos o otros, o maduros o inmaduros. No, dice todos seremos transformados. ¿Sí entendemos eso? Amén. Entonces, no hay tal cosa de que nomás se vayan los espirituales y los carnales se quedan. No hay tal cosa. ¿Por qué? Porque tanto lo uno como lo otro son parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. O sea que, ya sea que tú seas carnal, o ya sea que tú seas maduro, tú eres parte de la novia de Cristo. Y eso ya lo miramos, ¿se acuerdan? Amén. Entonces, ellos, haz de cuenta, más o menos los voy a así. Todos los que son de Cristo, ya sean carnales o inmaduros, o que sean espirituales, haz de cuenta que conforman la novia de Cristo, o el cuerpo de Cristo, que es lo mismo. ¿Sí entendemos eso? Amén. Entonces, todo lo conforman, ya sea inmaduros o maduros, lo conforman el cuerpo de Cristo. Ahora, si el enfoque que estamos viendo, el número 2, fuera cierto, de que ya sea que mis brazos representen a los maduros y mis pies representen a los carnales, entonces cuando venga Cristo, ¿va a venir nomás por mis puros brazos? ¿Verdad que no? O sea, Cristo no va a venir por una novia amputada. Sí se dice así, ¿verdad? Amputada, o sea que cuando te cortan una mano, ¿verdad? Amén. ¿Sí, amputado o amputado? ¿Cómo se dice? A ver. ¿Emputado? ¿Emputado o amputada? Amputada, ¿verdad? Amputada. Entonces, Cristo no va a venir por una novia o por un cuerpo emputado. El Cristo va a venir por todo su cuerpo. Cristo va a venir por toda su novia. Entonces, Cristo no viene nomás de la mitad para arriba. No, Cristo viene por toda su novia. Por eso Pablo le dice, todos seremos transformados. Ya sea un carnalón o ya sea un espiritual, todos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuáles son todos? ¿Todos los del mundo? No. Todos los que hayan aceptado a Cristo. Amén. Todos los que le hayan dado su vida al Señor. Esos son los que van a ser transformados. Todos los que le hemos dado la vida al Señor. Todos los que tenemos a Cristo en el corazón. Que le hemos dado la vida. Que le hemos dicho a Él que entrara a nuestro corazón.
Todos esos, todos, ya sea que tú seas carnalón o seas espiritual. Cuando venga Cristo te vas para arriba. ¿Sí entendemos eso? Entonces no hay tal cosa de que nada más se van los espirituales y se quedan los carnales. Porque Cristo no viene por una novia amputada. No viene por la mitad de una novia, no. Viene por toda. ¿Sí entendemos? Entonces ese punto de vista en donde dice que en el rapto solamente se van los espirituales es una falsedad. ¿Sí entendemos eso? Es una falsedad. Entonces, seguimos adelante. Enfoque número 3. Vamos en el enfoque número 3, ¿ok? Enfoque número 3. Este punto de vista dice que el arrebatamiento no ocurrirá sino hasta la mitad de la tribulación. Este punto de vista dice, el arrebatamiento no va a suceder hasta la mitad de la tribulación, forzando así a la iglesia a que pase por 3 años y medio bajo la ira de Dios, que la iglesia va a sufrir 3 años y medio porque el arrebatamiento viene a los 3 años y medio. Entonces forza a la iglesia a que pase por la ira de Dios, cosa que está refutado también por ahí donde Primera de Tesalonicenses 5:9, ahí es donde está refutada, porque ahí dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. En Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque Dios no nos ha puesto para ira. ¿Sí ven lo que dice ahí? Porque Dios no nos ha puesto para ira. Entonces, si el arrebatamiento viniera a la mitad de la tribulación, eso quiere decir que la iglesia va a pasar 3 años y medio bajo la ira de Dios. Sin embargo, Tesalonicenses dice que Dios no nos ha puesto para ira. Ahora, otra cosa, ¿sufrió Cristo la ira de Dios, sí o no? Sí. Sí. Entonces, Cristo sufrió la ira por nosotros, ¿ok? Para que nosotros no sufriéramos la ira. Pasamos pruebas, sí. Pasamos todo ese tipo de problemas, pero no la ira de Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces, el punto de vista que dice que el rapto va a suceder a la mitad de la tribulación, podemos ver que es antibíblico. ¿Sí entendemos por qué? Por cuestión de Primera de Tesalonicenses 5:9, y entendemos que la ira que Cristo ya sufrió la ira de Dios, y que nosotros no estamos puestos para la ira de Dios, porque Él ya la sufrió. ¿Ok? ¿Sí estamos entendiendo? Ok, entonces seguimos adelante. Número 4. Número 4, que el arrebatamiento no ocurrirá sino hasta el final de la tribulación. Este es el punto número 4, que dice que el arrebatamiento no ocurrirá hasta el final de la tribulación, al final de los 7 años, pues. Entonces dicen, no, es que la iglesia va a pasar por los 7 años de la tribulación, la iglesia va a pasar por ahí. Ese es el punto de vista, el número 4, que dice que la iglesia va a pasar por los 7 años y después viene Cristo hasta después de los 7 años o después de la tribulación. ¿Sí estamos entendiendo eso? La refutación, Tesalonicenses 5:9, el que lo tenga, vamos ahí, Tesalonicenses 5:9, a ver, Tesalonicenses 5:9, el que lo tenga, léalo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia no va a pasar por la ira de Dios. Acuérdense que la tribulación es la ira de Dios. Entonces, la iglesia no va a pasar por la ira de Dios. ¿Por qué? Porque ahí dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación
por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Y también podemos ver en Apocalipsis 3:10. Vamos a Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10. Estamos refutando de las personas que dicen que el rapto va a ser después de la tribulación. Apocalipsis 3:10, el que lo tenga, léale. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahí está, fíjense lo que dice. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Fíjense, aquí hay una cosa. Aquí la Biblia dice, te guardaré de la hora de la prueba. No dice, te guardaré en la prueba. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Dice, te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No dice, te guardaré en la prueba. Porque una cosa es guardarte en la prueba. O sea que está la prueba sobre todos, pero yo también te voy a guardar, aún vas a estar tú también. No, ahí dice, te guardaré de la hora de la prueba, no te guardaré en la prueba. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, seguimos adelante. Ahora, otra cosa. Fíjense otra cosa, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 de Apocalipsis, encontramos que la Biblia habla de las iglesias, ¿verdad? Habla mucho de las iglesias, desde el 1 hasta el capítulo 6, habla de las iglesias y de la iglesia también. Pero empezamos a notar que desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, no habla de la iglesia ya. No habla de ninguna iglesia. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 no habla Apocalipsis de ninguna iglesia. ¿Sí entendemos eso? Amén. Ahora, el único grupo piadoso que tú ves en Apocalipsis, el único grupo piadoso que tú ves en Apocalipsis, adivínale quién es. No es la iglesia, es el pueblo de Israel. Es al que Satanás persigue, ¿te acuerdas? ¿Cómo Satanás persigue ese grupo? Y es Israel, no es la iglesia. Entonces, el único grupo que Satanás persigue ahorita es la iglesia también. Y obviamente al pueblo de Israel. Pero en el Apocalipsis, al único grupo que persigue y es el único piadoso que en ese tiempo es el pueblo de Israel. ¿Sí entendemos? Y no la iglesia. Porque ya la iglesia ya no está desde el 1, desde el 6 hasta el 19. Porque en el capítulo 19 de Apocalipsis es cuando la iglesia ya viene. ¿Se acuerdan cómo viene Cristo en su caballo blanco con los santos? Ahí está la segunda venida. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Entonces, los que dicen que el arrebatamiento va a ser después de la tribulación, están equivocados. ¿Por qué? En primer lugar, por Tesalonicenses 5:9, Apocalipsis 3:10 y Apocalipsis también del 1 al 6, donde habla de las iglesias, pero desde el 6 al 19, exactamente cuando está pasando la tribulación y la gran tribulación, es desde el 6 al 19. O sea, la tribulación y la gran tribulación está pasando desde el 6 al 19. Y exactamente allí es donde no se menciona nada de iglesia, pero se menciona que Satanás está persiguiendo a los judíos. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia no está. Ahora, otra cosa. Acuérdense la profecía de las 70 semanas. Ese es clave. La profecía de las 70 semanas también. Acuérdense que Dios hizo una pausa, ¿verdad? Cuando el ángel le dijo a Daniel, ¿sabes qué? Dios va a trabajar con tu pueblo 70 semanas, ¿se acuerdan? Entonces 70 semanas y haz de cuenta que 70 semanas y se acaba todo. Y pasaron 40 semanas, todo esto, y pasaron
hasta 69, ¿verdad? Entonces llegó la semana 69 y ahorita estamos en la semana 69, pero Dios hizo una pausa en la semana 69 y después de la semana 69 entró ¿quién? La iglesia, ¿se acuerdan? Entonces ahorita estamos en el periodo de la iglesia. Este es el periodo de la iglesia. Entonces Dios está trabajando con la iglesia ya más de 2000 años. Entonces ese es el periodo de la iglesia. De aquí para acá son las 69 semanas. Y aquí quedó las 69 semanas y de aquí hasta aquí está el periodo de la iglesia. Dios ha estado trabajando con la iglesia por más de 2000 años. Por eso es que Dios nos ha dado un montón de tiempo para que todos se arrepientan, no queriendo que nadie perezca. Entonces, estos 2000 años, Dios nos los ha dado a la iglesia, el tiempo de gracia, el tiempo de la iglesia. Y las 69 semanas se cancelaron aquí, pero hace falta una. ¿Cuántas semanas eran? 70 exactamente. Entonces, cuando la iglesia se vaya, o cuando la iglesia nos vayamos, cuando ya se haya completado el cuerpo de Cristo, la novia, y que Dios haya dicho hasta aquí, entonces se va la iglesia y ahora viene la última semana. ¿Para quién es esa última semana? Pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel, exactamente. No es para la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ya trabajó con la iglesia más de 2000 años. Y no va a Dios dar otros 7 años para decir, otra vez voy a volver con la iglesia. No, esos 7 años son parte de las 70 semanas. ¿Sí me estamos entendiendo? Entonces les hace falta al pueblo de Israel, una semana. Y esa semana son los 7 años. ¿Por qué? Porque cada semana son 7 años. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces la iglesia se va antes de los 7 años. Porque ya la iglesia no tiene nada que ver con esos 7 años. Porque esos 7 años son para que Dios trabaje con Israel. ¿Sí entendemos eso? Entonces, por eso es que la iglesia se va antes la iglesia se va antes de la tribulación. ¿Por qué? Porque entonces Dios va a empezar a trabajar con Israel, ya no con la iglesia. ¿Sí estamos entendiendo? Y otra cosa, en los tiempos aquellos, cuando un rey le declaraba la guerra a otro país, ¿verdad? Cuando un rey le declaraba la guerra a otro país, lo primero que hacía, ¿saben qué es lo primero que hacía? Sacaba a sus embajadores de ese país. Sacaba a esos embajadores de ese país y se los llevaba. ¿Sí entendemos? ¿Y por qué? Porque le iba a declarar la guerra. Ya estaba la guerra declarada. Lo primero que hacía es sacaba a sus embajadores. Ahora, ¿a quién la Biblia le llama embajadores? ¿A quién? Cristianos. A los cristianos, exactamente. Nosotros somos embajadores. Entonces, no hay duda que este mundo va a tener problemas con Dios. Entonces, Dios le declara la guerra, ¿verdad? Porque la ira de Dios viene sobre este mundo. Entonces nos va a sacar a nosotros, a todos los cristianos, porque somos embajadores. ¿Sí estamos entendiendo? Por eso es que el arrebatamiento es antes de los 7 años. Es antes de la tribulación. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Seguimos adelante, entonces, hablando acerca del arrebatamiento. Ahora llegamos al punto número 4, es el misterio del arrebatamiento. El misterio del arrebatamiento. El misterio del arrebatamiento. Vamos a ir a 1 de Corintios 15:51, el que lo tenga, léale. 1 de Corintios 15:51. Primera de Corintios 15:51, el que lo tenga, léale. Primera de Corintios 15:51. Dice así: He aquí os digo que un misterio. He aquí os digo un misterio. ¿Por qué Pablo
lo manejaba como misterio? Esa es la pregunta. ¿Por qué Pablo decía que el arrebatamiento era un misterio? Bueno, era bien sencillo. Es bien sencillo. Pablo hablaba del arrebatamiento como un misterio. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos la Biblia desde Génesis capítulo 1 y lo leemos hasta 1 de Corintios 14, aprendemos muchas cosas, ¿verdad? Aprendemos muchas cosas. Quizás aprendemos del infierno, de la creación, del pecado, del hombre, del cielo, de la redención, del Calvario, quizás de la resurrección, de la caída del hombre. Aprendemos un montón de cosas, ¿verdad? Si leemos desde Génesis hasta 1 de Corintios 14 y no alcanzamos a llegar al capítulo 15 donde habla del arrebatamiento. Entonces, en el Antiguo Testamento solamente había símbolos del arrebatamiento, ¿ok? Ahorita vamos a mirar todo eso. En el Antiguo Testamento había símbolos del arrebatamiento, pero nadie sabía con ciencia cierta qué es exactamente lo que era eso. ¿Qué significaba que Dios arrebató a Elías? ¿Qué significaba que Dios sacó a Lot? ¿Sí entendemos? ¿Qué es lo que significaba? No se sabía. Pero entonces viene Pablo en el Nuevo Testamento y luego dice, he aquí yo os digo un misterio. ¿Cuál es ese misterio? Que millones van a desaparecer. Millones van a desaparecer. Ese era el misterio. ¿Sí estamos entendiendo? Millones iban a desaparecer. Entonces, ¿qué era el misterio? Millones de cristianos algún día llegarán a desaparecer. Ese era el misterio que estaba oculto. Ese era el misterio. Aunque había símbolos. ¿Qué significaba Lot? ¿Por qué Dios lo sacó? ¿Por qué desapareció Elías? ¿Sí entendemos eso? ¿Qué significa eso? Sabrá Dios. Entonces entendemos ahora que eran símbolos del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, he aquí os digo un misterio. He aquí os digo un misterio. ¿Cuál es ese misterio? Que millones van a desaparecer sin ver la muerte, sin ir a la tumba. Y un montón van a irse, que ya no va a ser necesario y que los entierren, morir, sino que ya vamos a ser transformados. Y ese es el misterio. Ya se sabe por donde sea que hay ese misterio. Ya se sabe. ¿Sí estamos entendiendo? Y por eso Pablo decía, he aquí yo os digo un misterio que antes no se sabía, pero ahora te lo estoy diciendo. Millones van a desaparecer sin morir, sin ver muerte. Solo van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. He aquí, yo os digo un misterio que nadie sabía, pero te lo voy a revelar. Y ese era el misterio, el arrebatamiento. He aquí os digo el misterio. ¿Sí entendemos eso? Entonces, ese se le llama el misterio del arrebatamiento, que ya está revelado, que millones vamos a desaparecer, que millones nos vamos a ir con el Señor sin morir. Y Pablo nos lo está revelando. ¿Sí entendemos eso? Ok, seguimos adelante. La trompeta del arrebatamiento. La trompeta del arrebatamiento. Siempre, la trompeta del arrebatamiento, siempre, cuando en la Biblia habla de arrebatamiento, si ustedes notan en esos pasajes, siempre hay trompetas. ¿Ok? Siempre hay trompetas. Por ejemplo, en 1 de Corintios 15:52, fíjense lo que dice. 1 de Corintios, lee lo que he hecho. Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí está la trompeta. Ahora vamos a 1 Tesalonicenses 4:16.
Ahí está otra trompeta. Primera de Tesalonicenses 4:16. Córranle el que lo tenga. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está otra trompeta. Ahora vamos a Apocalipsis 4. Apocalipsis 4, vamos a ver otra trompeta. 4:1. Después de este miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: subí acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Ahí está. Aquí ya la voz es como de trompeta. Y la primera voz que oí como de trompeta. ¿Sí entendemos? Amén. Entonces siempre cuando la Biblia habla del rapto, incluye la trompeta. Ahora fíjense esto. Vamos a ir a Números 10:4. Córranle, Números 10:4. El que lo tenga, léale. Números 10:4. Números 10:4. Cuando tocaren todo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Ahí está. Mas cuando tocaren solo una trompeta, entonces se congregarán ante ti. ¿Quiénes? Los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Aquí tenemos, acuérdense que en el capítulo 10 de Números está donde Dios le dijo a Moisés que hiciera las trompetas, ¿se acuerdan? Amén. Y había, cuando se tocaba solamente una trompeta, todos los príncipes de Israel se tenían que poner en el tabernáculo, enfrente del tabernáculo junto con Moisés. Todos los príncipes, se tocaba una sola vez la trompeta y tenían que todos venirse ahí al tabernáculo, ahí con Moisés. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Turu, turu, turu. Y todos los príncipes se venían, ¿verdad? Se venían todos los príncipes. Resulta que en el Nuevo Testamento, cuando se habla del rapto, siempre hay una trompeta. Y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero y todos seremos transformados, ¿verdad? Entonces, se habla de una trompeta. Ahora, un detalle bien importante que tenemos que entender. Hay bien muchas personas que agarran cuando dice a la final trompeta, que va a suceder el arrebatamiento, que dice a la final trompeta. Y como Apocalipsis, en Apocalipsis hay 7 trompetas, ¿se acuerdan? Hay 7 trompetas en Apocalipsis. Entonces, en Tesalonicenses dice a la final trompeta. Entonces ellos dicen, entonces el rapto va a suceder ya en el Apocalipsis, en la tribulación, a la final trompeta. Porque en Apocalipsis hay 7 trompetas. Y entonces dicen, se está tratando de la última trompeta que está en Apocalipsis. Es lo que dice Tesalonicenses, la última, a la final trompeta. Pero esa es una equivocación. ¿Por qué? Porque así como Apocalipsis tiene 7 trompetas y hay una al final, acá en el Antiguo Testamento con Moisés, también se tocó una última vez la trompeta. ¿Se acuerdan? ¿Cómo había la trompeta para que se reunieran? Había otra trompeta para avanzar. Había también para que se convocaran para la guerra. ¿Se acuerdan? También ahí se usaban las trompetas. Cuando ustedes tienen chance, vayan a mirar ese capítulo, el capítulo 10 de Números. Entonces ahí también habla de las trompetas. Y hubo una última vez que se tocó la trompeta cuando iban marchando. Entonces, en el Apocalipsis hay una última trompeta, el Números 10, en lo que es el pueblo de Israel, en su marcha, en todo ese asunto, también hubo última vez que usaron la trompeta. ¿Sí entendemos? Entonces, tanto acá hay una última trompeta, tanto en el Apocalipsis hay una última trompeta. Entonces, cuando Pablo dice a la final de la última trompeta, no podemos tomar ni una ni otra. ¿Sí entendemos? Sino como dice Tesalonicenses, la de Dios. Léanlo otra vez, la de Tesalonicenses, es la de Dios.
A Tesalonicenses 4, parece que es 4:16, ¿no, Cacho? Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Hasta Dios. ahí, y con trompeta de Dios. ¿Sí ven? Entonces, esta trompeta de Dios no es la trompeta de allá que tocaba allá con Moisés en el pueblo de Israel. No es la trompeta que toca allá Apocalipsis, las 7 trompetas, el ángel. Es la trompeta de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Es la trompeta de Dios. Entonces, aquí nosotros podemos notar, ¿verdad? Que esta trompeta de Dios, fíjense, en Apocalipsis 4, por ejemplo, ¿verdad? Cómo dice, la voz es como de trompeta. ¿Sí entendemos? Entonces, cuando se toque la trompeta de Dios, no la trompeta de los ángeles, no la trompeta del pueblo las trompetas de Moisés del pueblo de Israel, sino la trompeta de Dios. ¿Sí entendemos? Por eso es la última trompeta. ¿Por qué? Porque ya no es la de Moisés, no es la de los ángeles, es la de Dios, es la última, es donde se acaba todo, es donde la iglesia se va ya. ¿Ok? ¿Sí entendemos? Y luego viene la tribulación. ¿Ok? Entonces, a la final de la última trompeta. Entonces, eso es en cuanto a la trompeta del arrebatamiento. ¿Qué significa la trompeta de Dios? Pues ya es la de Dios. Ya no es la de Moisés, ya no es la de los ángeles, es la de Dios. ¿Sí entendemos eso? Amén. Entonces, obviamente se tocaba una, ¿verdad? Como vimos en Números 10:4, y se tocaba una, y todos los príncipes tenían que estar frente a Moisés, allá en el tabernáculo. Y así también en el arrebatamiento, cuando se toque la trompeta de Dios, todos los que somos cristianos vamos a estar frente al Señor allá arriba. ¿Sí entendemos eso? Amén. Entonces, eso es en cuanto a la trompeta del arrebatamiento. Seguimos. Los símbolos del arrebatamiento en el Antiguo Testamento. Los símbolos del Antiguo Testamento en cuestión del arrebatamiento. Número 1, Enoc. ¿Se acuerdan de Enoc? Amén. Génesis 5:24. El que lo tenga, léale. Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahí está. Enoc fue sacado de este mundo antes del juicio del diluvio. Ahí tenemos a Enoc. Enoc era un símbolo de la iglesia. Que Enoc fue sacado antes antes del juicio del diluvio. Fue sacado Enoc. Enoc era un símbolo de la iglesia, porque la iglesia va a ser sacada antes que venga la tribulación. ¿Sí entendemos eso? Amén. El otro, Lot. No vamos a ir para allá por cuestión de tiempo, pero Lot también fue sacado de Sodoma antes del juicio que le vino a Sodoma. ¿Se acuerdan? Entonces Lot también fue sacado. ¿Se acuerdan cómo fue sacado? Amén. Y cayó. Entonces Lot también representa también un símbolo de la iglesia, que la iglesia va a ser sacada antes de que venga la tribulación. Así como Lot fue sacado y luego cayó el fuego. ¿Estamos entendiendo? Entonces, esos eran los símbolos en cuestión de la iglesia. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Amén. Ahora, sigamos adelante. ¿Cuál es el propósito del arrebatamiento? ¿Cuál es el propósito del arrebatamiento? Bueno, hay 3 propósitos, los más importantes, todos son más importantes, pero en el número 3 se deriva todo lo demás. Entonces, hay 3 propósitos en cuanto al arrebatamiento. Propósito número 1, el propósito del arrebatamiento. Hay 3 propósitos. Propósito número 1, para recompensar la iglesia.
para recompensar la iglesia y para decirle qué es lo que perdió. Vamos a ir a 2 de Corintios 5:10. El que lo tenga, léale. 1 de Corintios 5:10. Primera de Corintios 5:10. No, segunda de Corintios 5:10. Léelo, Cacho. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí, entonces todos necesitamos estar en el tribunal de Cristo, todos los salvos, los carnales y los espirituales, todos necesitamos estar en el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para si nosotros hicimos obras que fueron hojarasca o madera bueno, tenemos que escuchar de parte del Señor y decir, ¿sabes qué? Perdiste recompensa en estos. ¿Por qué? Porque tu obra que hiciste no fue mía, no fue mi voluntad, no fue esto, no fue otro, estaba mala. Pero vas a ganar esto, porque hiciste esto y esto fue bueno. Buen siervo fiel hiciste en estas cosas. Entonces, necesitamos estar todos en el tribunal. Por eso es que el propósito del rato es llevarnos al tribunal y explicarnos qué perdimos y qué ganamos. Porque ahí en el tribunal nos van a decir qué es lo que perdimos y qué es lo que ganamos. ¿Sí entendemos eso? Amén. Porque allí nos van a decir, qué es lo que perdimos, qué es lo que ganamos, porque hasta en el milenio es donde vamos a gozar. Haz de cuenta que ahí nos dan el cheque y allá lo cambiamos. ¿Sí entendemos eso? Amén. Ok, segundo propósito, para que el Espíritu Santo se vaya en su papel de añadidor al cuerpo de Cristo. Segundo propósito, para que el Espíritu Santo se vaya como añadidor al cuerpo de Cristo. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses 2:7. 2 de Tesalonicenses 2:7. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en la fe y verdad. ¿Esa es segunda de Tesalonicenses? 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente, ¿qué? Lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. ¿Sí ven? Hasta que sea quitado del medio. Ahí está el Espíritu Santo en el creyente. Entonces, el propósito del arrebatamiento, propósito número 2, es para que el Espíritu Santo se vaya en cuestión de su papel de añadidor, ¿ok? De añadidor al cuerpo de Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. ¿Por qué? Porque básicamente el Espíritu Santo, mientras está la iglesia, Él está añadiendo al cuerpo a la iglesia, Él está añadiendo. Pero una vez que la iglesia se vaya, ya las personas no van a ser añadidas a la iglesia. Ahora van a ser añadidas al reino. Ya no a la iglesia, sino al reino. Entonces ya el Espíritu Santo se va como añadidor de la iglesia. ¿Sí entendemos eso? Ok, entonces seguimos adelante. Entonces el propósito número 3, tiene que ver con nuestra conducta. El arrebatamiento tiene que ver con nuestra conducta. Por ejemplo, fíjense lo que dice Hebreos 10:25. El que lo tenga, léale. Hebreos 10:25. El arrebatamiento tiene que ver con nuestra conducta. Ese es el propósito número 3, que en sí encierra todo lo demás.
Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Sí ven? Aquí tiene que ver con nuestra conducta. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sí ven? O sea, viene el día del Señor, viene Cristo por nosotros, viene el Señor ya por nosotros. No te dejes de congregar, sigue echándole ganas porque ya Cristo viene, sigue congregándote, sigue siendo fiel, sigue dando, sigue ayunando, sigue orando, sigue repartiendo, sigue haciendo. ¿Por qué? Porque aquel día ya viene Cristo por nosotros y nos va a recompensar. Él no es injusto para olvidarse de cada cosa que nosotros hacemos, sea hasta un vaso de agua. Entonces, sigue congregándote, o sea, sigue haciendo las cosas, porque ya aquel día se acerca, ya viene Cristo por nosotros. Ese es el propósito tercero que abarca todo, que tiene que ver con nuestra conducta. Sigue haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque ya viene ese día. ¿Sí estamos entendiendo? Ahora vamos ahí a Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel, el 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purificará a sí mismo, así como Él es puro. Si ven, todo aquel que tiene esta esperanza se purificará, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza se purificará. O sea, tiene la esperanza de que va a venir el Señor, de que lo va a mirar, de que Él viene, que Él va a pagar, que Él va a dar la recompensa. Entonces el Señor viene. Entonces, como tienes esa esperanza, ¿verdad? Lo estás esperando, y eso te ayuda a ti para que te purifiques, para que sepas más de Él, para que medites en Él y todo ese asunto. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, esto tiene que ver con nuestra conducta cristiana. El propósito número 3 del arrebatamiento tiene que ver con nuestra conducta. ¿Por qué? Si tú tienes esa esperanza, te purificas. Porque dices, ya viene el Señor. Ya viene el Señor. No dejando de congregarnos. ¿Sí estamos entendiendo? Teniendo paciencia, como dice Santiago 5:8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, fíjense, por la venida del Señor, porque la venida del Señor se acerca. Afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, dice Santiago 5:8. Afirma tu corazón, porque la venida del Señor está cerca. Ya sea que tú te vayas o Él venga, pero está cerca. Afirma tu corazón, no te dejes de congregar. Pase lo que pase, no te dejes de congregar. Afirma tu corazón, purifícate, ¿sí estamos entendiendo? Porque tienes la esperanza de que un día lo vas a ver. O sea, no te vas a perder, vas a estar con Él. El que tiene esta esperanza se purifica. Afirma tu corazón. Ya sea pase lo que tú estés pasando. Como decía el Cacho en la predicación, con Cristo ganas y ganas. Sin Cristo pierdes y pierdes. Todo el propósito del arrebatamiento es para decirnos, miren, ahí voy. Y voy a recompensarles. No piensen que no les voy a dar recompensa. No piensen que no les voy a recompensar. Voy a recompensarles. Vale la pena trabajar para el Señor. Vale la pena. Él no nos va a dejar sin recompensa. Él nos va a dar. Él nos va a ayudar.
va a hacer un montón de cosas para nosotros. O sea, no nos va a dejar sin por así decirlo, sin nada. Con Él es ganar y ganar. Entonces el que tiene esta esperanza se purifica. Ese es el propósito número 3, que tiene que ver con nuestra conducta. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento tiene propósito. ¿Sí entendemos eso? Es como diciendo, ahí voy, ¿verdad? ¿Sí entendemos? Ahí voy. Entonces tú dices, oh sí, ahí viene. Tú crees que ahí viene, entonces le empiezas a echar ganas, ¿por qué? Porque ahí vienen las recompensas también, y ahí viene Él, ¿sí entendemos? Por eso dice Santiago, afirma tu corazón. Y Hebreos dice, no te dejes de congregar. Y luego, Primera de Juan dice, purifícate. ¿Tienes esta esperanza? Purifícate. ¿Sí entendemos eso? ¿Cómo te purificas? En la palabra de Dios. La palabra es la que lava. ¿Cuánto estamos entendiendo? Amén. Ok. Entramos en el último punto. El efecto del arrebatamiento. Va a haber un efecto. En el arrebatamiento va a haber un efecto. Cuando pase el arrebatamiento, va a haber confusión. ¿Sí entendemos eso? Amén. Va a haber confusión. Va a haber alarmas por todos lados. Va a haber un montón de cosas después del arrebatamiento. El arrebatamiento va a tener un efecto mundial. Así como si nomás cuando sacaron a Lot, fíjense todo lo que vino después de que sacaron a Lot. Fíjense todo lo que se hizo, cómo cayó fuego del cielo, cómo Dios desató su ira, cómo hubo confusión entre la gente, ¿verdad? Cómo la gente estaba bien paniqueada, como decimos, unos murieron al instante y un desorden fue completamente cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Ahora, si nomás uno que desapareció, se hizo un caos total. Ahora, cuando millones desaparezcan, imagínense la confusión total, la confusión mundial que va a haber. Porque ¿cuántos no van a morir en accidentes? ¿Cuántos pilotos de avión son cristianos? Se van a ir, el avión se va a ir derecho. O carros, o trenes, o barcos. ¿Sí entendemos eso? Entonces va a haber un efecto del arrebatamiento, va a ser un efecto fuerte. Muy fuerte va a ser el efecto del arrebatamiento. Y Dios no pierde nada. Aún el efecto del arrebatamiento va a traer a unos al arrepentimiento. ¿Ok? Obviamente no todos, pero a unos sí los va a traer al arrepentimiento. Por ese efecto tan grande que va a traer el arrepentimiento. ¿Sí tenemos eso? Amén. Entonces, de que el arrebatamiento tiene propósito, tiene propósito. De que el arrebatamiento tiene un efecto mundial, lo va a tener. Dios, como les digo, Dios no pierde ocasión. Él usa todo, todo, absolutamente todo. ¿Para qué? Para que la gente pueda ver lo que está pasando y le corra a Él. ¿Sí entendemos? Amén. Por eso cuando nos esté pasando cualquier cosa hay que correr al Señor. ¿Sí entendemos eso? Y Él va a usar el rapto, ese efecto que va a venir de confusión total, de alarma total, de accidentes por donde quiera. Ese lo va a usar para decirles, ¿sí ven? No hay otra cosa más segura que yo. Ahí les va a decir el Señor, solamente yo soy la seguridad de ustedes, les va a decir Cristo. ¿Sí entendemos? Entonces, de que tiene el rapto un efecto, lo va a tener. Gracias a Dios que nosotros ya le dimos nuestra vida. Gracias a Dios que Él ya vive en nuestro corazón. Gracias a Dios que le podemos servir. Es un privilegio servirle. Amén. Un gran privilegio servirle. Ya sea en cualquier área, ya sea que tú cuentes los diezmos, que tú des un algo, o que tú des una enseñanza, o que des una predicación, o sea lo que hagas, es un privilegio hacer algo para el Señor, porque nomás tenemos una pura vida, y ciertos años nomás, y de ahí sí, se acabó, y es por la eternidad, o sea, ya no vas a tener otra oportunidad. ¿Sí entendemos eso? Amén. Entonces, ese es el efecto del rapto.
el rapto tiene propósito. ¿Sí entendemos eso? En el arrebatamiento hay trompeta. El arrebatamiento era un misterio. Ya tenemos el significado del arrebatamiento, tenemos los participantes del arrebatamiento, tenemos los enfoques falsos del arrebatamiento. Entonces, todo ya ahora sí tenemos de cuestión del arrebatamiento. Entonces, hasta aquí entendimos lo que es el arrebatamiento. Amén. Amén. Bueno, entonces hemos terminado y ahora vamos a ver, les mandamos un saludo a los que nos están viendo por internet y que Dios les bendiga y que Dios les guarde, ¿ok? Que Dios les bendiga. Ahora vamos a ver